Mis amados hermanos y amigos en Cristo, bendiciones. Bueno, estamos tratando un tema un poco complejo porque tiene que ver con los dichos y directes y las disculpas que cada cual puede tener para mermar sus obligaciones con el Señor. Porque casi siempre lo que nos metemos en la cabeza es el tiempo que tengo para la obra. Y es importante tener tiempo para estar en la obra de alguna manera, pero que seamos siervos del Señor. Ahora, de allí a que nos apartemos completamente de orar, de leer, de meditar, de estar buscándolo a Él, ya ese es otro tema muy aparte. Porque hay familias que por el trabajo que tienen, por el nivel económico en que están, muchas veces los padres se van en la mañana, sobre todo el padre y los hijos están durmiendo si son jóvenes o son adolescentes, y porque se van muy de madrugada a trabajar y a lo mejor trabaja 12 horas y cuando regresa en la noche son las 6 7 de la noche, más el tráfico llega a las 8. Ya esa persona está completamente agotada, quebrada. Llega a su cena, bañarse y acostarse a dormir tal vez. Y si le queda fuerza física y mental para equilibrarse y tomar un rato para leer o estudiar, eso es coger un hábito para poder hacerlo. Pero conozco de familias, a mí me tocó al principio trabajar, me iba, los niños estaban durmiendo y muchas veces por el tráfico llegaba a las 8 o 9 y estaban de 10 años, 11 años y tenían que preparar tareas para acostarse el otro día, para levantarse temprano, para ir a la escuela. Eran pocos los minutos que podía pasar con ellos y pues mi esposa estaba en un nivel más o menos igual porque tenía que llevarlos a la escuela y seguir para el trabajo, recogerlos de la escuela, venir, cocinar, lavar, tratar, pero las obligaciones que toda madre que trabaja tiene que hacer. Tuvimos que trabajar muy fuerte para poder salir. Ok, pero también hay familias que están en un nivel diferente y que pueden tener esos tiempos más despacio y se olvidan completamente del Señor, aunque no tengan todas esas obligaciones que otras familias tienen, y entonces educan hijos en base a los deseos que ellos tienen. Como también hay familias que no teniendo el espacio, le inculcan a los muchachos a orar, a por lo menos recordar versículos, repetirlos. Eso todo depende del fundamento en donde gire tu familia. Porque mi casa y yo serviremos al Señor es el cimiento de la manera en que tú vas a hacer las cosas en tu casa. ¿Cuál es, en qué eje va a girar? Vas a estar recordando permanentemente en la casa que hay que orar y que hay que sacar tiempo para leer o para escuchar en la radio o en el teléfono a aquel predicador que siempre nos trae una palabra de aliento, de confianza, de fe. Lo que se trata de mi casa y yo servimos al Señor es de qué fundamento vamos a basar, para instalar a Dios en nuestras vidas y cómo nuestros hijos tengan un tiempo ya sin hacer que le tengan fastidio a ir a la iglesia a escuchar la enseñanza y a adorar al Señor y que participen de esto. Todo eso nace en las casas, ¿ya? Como también les dije en el capítulo anterior, aquellos que se meten tan de cabeza a la casa que hacen que los hijos se aparten, porque quieren tener la vida del joven de 12, de 15, de 18 años y entonces los presionan tanto y los ahogan de tal manera que se rebeldizan. Y a Dios hay que permitirle a Dios que sea Dios hasta en ellos. ¿Tenemos que guiarlos? Sí. ¿Tenemos que estar llevándolos para que estén en las cosas del Señor? Sí. Pero ¿cómo si no quieren? Orando.
Comienza por orar. Vamos a orar, hijo, porque mañana te vaya bien en el estudio. Vamos a orar para que no tengas problemas en la escuela, donde él aprende que la oración es importante. O sea, hacer que nuestra casa sirva al Señor depende desde el principio de lo que nosotros hagamos. Y vamos a tocar en base a la Biblia algunas cosas y otras vamos a reflexionarlas desde la vida diaria normal de toda la gente. Yo sé que, por ejemplo, en países capitalistas como este, hay que trabajar muy duro y muchísimas horas para poder llegar a sostenerte en un nivel que no pases necesidades. Mucha gente las ha tenido que pasar para empezar. Nosotros tuvimos que pasarlas. Y no fueron 1 ni 2 años, fueron muchos años para poder llegar a un nivel diferente. Pero entonces no debe de haber condenación, sino aliento. Hombre, si no hicimos algo en el tiempo que teníamos que hacer porque estábamos enfocados en salir adelante, ¿qué debo de hacer ahora? ¿Qué debo de hacer ahora que tengo más tiempo y mi economía cambia? De esos temas es que vamos a hablar. Y quedamos aquí, vamos a leer Deuteronomio 6, cuando Josué promete hacer algo. Resulta que Dios comienza a hablarle a Josué, que todo parte del compromiso que uno tenga con Dios. Si en el inicio no hay compromiso tuyo con Dios, pues tú no vas a tener compromiso de llevar a tus hijos a que dependan del Señor por cuanto tú no lo haces. Eso es el ABC de esto. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es Deuteronomio 6, que es una de las bases, tanto judía, musulmana, cristiana, la que tú quieras. Y estas palabras que yo te mando hoy, habla Dios, estarán sobre tu corazón. Y yo siempre hago énfasis cuando la palabra sobre aparece o en el hebreo o en el griego, porque eso significa sobre, significa cubrir. O sea, que las palabras de Dios te estén cubriendo por completo. Eso significa que tenemos que estarlas hablando, repitiendo, pensando y meditando para que nazca el poder hacerlas, poder vivirlas. Y dice el 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ok. Y aquí tenemos que entrar a aclarar el sistema en el momento en que Josué vivía y en el momento en que vivimos hoy, que fue el encabezamiento al entrar. Esta gente no tenía radio, no tenía televisión, no había en escuelas, no había en universidades, al nivel que las hay hoy. No se manejaban los deportes que se manejan hoy, ni toda la distracción que hay hoy. Quiere decir que esta gente de por sí tenía mucho más tiempo. Entonces, Dios no es que le habló solamente para esa gente y no se cumpla. Tenemos que hacer la salvedad de que hoy tenemos menos tiempo que ellos, pero que debemos de hacer la norma. ¿En qué nivel? Bueno, en el nivel de tiempo que podamos hacer. O sea que lo que nosotros aprendemos de las palabras de Dios es un mandato del Señor que debe de estar primero en nosotros, sobre nuestro corazón, cubrirnos, nosotros vivir con ella, repetirla, porque tú puedes trabajar mucho, pero tú puedes estar meditando en la palabra que escuchaste o en la palabra que leíste y estar viendo, ¿y esto cómo viene a mi vida? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo hago? Esa es la meditación correcta, el por qué, el para qué y el cómo. El por qué, el para qué y el cómo. El por qué me viene esta palabra, para qué me sirve y cómo la voy a hacer. Eso es enraizar en el corazón. Porque si no está enraizado en ti, no vas a tener la posibilidad mínima de enraizarla en tus propios hijos. Entonces, dice que cuando eso suceda, que ya está en mí, que diligentemente las enseñemos a tus hijos y hablarás de ellas. Ahora, aquí viene la cantidad de espacio que ellos tenían de tiempo al poco espacio limitado en la vida que llevamos hoy.
Quiere decir que no podemos desaprovechar ninguna oportunidad en que estemos en la mesa. Y si eres una familia que tienen que trabajar la mamá y el papá a full para poder sobrevivir, porque al principio en Estados Unidos, yo no sé en tu país en que estés, pero aquí es muy duro, muy fuerte. Los que han estado aquí y se han ido para sus países saben lo duro y lo fuerte que es ganar para sobrevivir. Posiblemente hoy nuestros hijos les toque y mis nietos vivan una economía diferente a lo que nos tocó a nosotros. Vivan con más tiempo del que nos tocó a nosotros. Tengan más espacio para leer y para estudiar hoy. Aunque tengan más entretenimiento, hoy lo tengan. Entonces, si tú eres un padre que todavía tienes hijos bajo tu protección, tienes que aprovechar cada momento si tienes esos espacios para que ellos escuchen que estás orando por ellos, que estás orando porque le vaya bien en sus escuelas, que estás orando para que tengan buenos amigos, que estás orando para que el Espíritu Santo los tome. O sea, bendecir a un hijo no es solamente echarle una bendición y mi hijo vete, o una oración cortica y ya, no. Es decretar sobre ellos en los tiempos que tú tengas. A lo mejor no tienes el espacio ni el tiempo que tiene alguien que es un pastor que depende de una congregación y tiene mucho tiempo libre. O de alguien que tiene una carrera universitaria y la está ejerciendo. Puede que algunos tengan, aún siendo profesionales, el tiempo muy copado. Pero vamos a suponer que tienes el espacio de trabajar 8 o 9 horas, de estar en tu casa y desayunar con tus hijos para que se vayan para la escuela. En vez de quedarte durmiendo a las 8 o 9 que te vas, te levantas para hacer tu labor de padre y diligentemente hablarles de algo de Dios. Entonces, tú estás levantando una familia en el tiempo que tienes de vida, igual con tu esposa, para que aprendan los principios. Y lo más importante en estos tiempos es: no uses la oración para juzgar. No uses la oración para comprometer a tu hijo, ni para ponerle obligaciones. No. Enséñale fe. Enséñale la fidelidad de Dios. Enséñale las esperanzas que Dios da. Enséñale a vivir dependiendo de Dios. Entonces, cuando ellos hablaban de cuando te sientes, cuando almuerces, cuando comas, en la noche, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, ese era el tiempo máximo que esa gente tenía. Hoy posiblemente tenemos menos y hay que saberlo aprovechar mejor. Pero no juzgues, no condenes, no coloques obligaciones. Habla de la fidelidad de Dios, de lo bello que es estar en el Señor, que si lo hubiéramos conocido como en el caso nuestro, no a mis 32 años, sino que lo hubiera conocido a los 17, a los 18, hubiera nacido en un hogar cristiano, hubiera ido a escuelas cristianas, era muy diferente posiblemente, aunque eso no garantiza de que los muchachos que vayan a esos lugares sean fieles a Dios. Pero por lo menos, si los tenemos esos espacios, vamos a hacerlo. Y si tenemos menos espacio, vamos a enseñarles y a decirles que aunque papá se va muy temprano y llega muy tarde, que todo el día está orando. Cuando en ese poquito tiempo que tienes en la noche, que los ves porque después todo el mundo se tiene que acostar para madrugar a trabajar, esos 5 o 10 minutos, toma a tu hijo, dile: papito, o a tu hija, estoy orando por ti, para que te vaya bien en la clase, para que el Espíritu Santo te hable, para que el Señor te dé una palabra detrás de tu oído. Enséñale que Dios está. Eso es lo que está tratando el Señor decir en ese versículo 7. Y luego habla de unas señales que no practicamos hoy. Dice: y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Pero sí le podemos estar hablando de que se acuerde siempre, cuando esté en la escuela, en el colegio, en la universidad, que no está solo. Que cuando tenga que enfrentar una dificultad, no está solo, que Dios está con él. Que si tiene temor, duda o está pensando algo que no le salga bien,
que solamente llame al Señor, porque está en Él, está con Él y está para servirle. ¿Ya? Entonces, ellos siguen hablando en la Biblia, en Deuteronomio, de que aún las escriban en las puertas de tu casa, en los postes. Entonces luego viene algo muy chévere y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, quedaría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas. Le habla de todas las bendiciones que Dios le puede dar por estar en esta tierra y confiando en Dios. Entonces viene una retórica muy bella. Ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Ya? Que las comodidades o abundancias que tengas hoy no te alejen de mí. Sí, más o menos eso es lo que parafrasea. En vez de ser agradecido y servirle al que te dio las cosas para que tú te alejaras del mal y vinieras a Él. Y se te vaya a olvidar de pronto quién fue el que te dio la vida y el disfrute que tienes hoy. Ya aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, Dios garantiza que todo hogar, toda familia que gire bajo esos principios, sea que tengas poco tiempo o sea que tengas mucho tiempo. Porque se puede perder tanto el que tiene mucho espacio en el día, en donde no saca tiempo específico para hablar con su familia de principios de Dios, para orar juntos, para permitirle a un joven que se exprese delante de Dios. A lo mejor la timidez no lo va a dejar, pero es necesario que él aprenda a hablar con Dios, que tú le puedas enseñar que es hablar como con él, que es tu papá o tu mamá. Son cosas que solamente se pueden sembrar en la casa, porque yo y mi casa serviremos al Señor. No es tanto que tú estés en la obra y que el papá, la mamá y los hijos sirvan en la obra, que canten, alaben, adoren, que sean ujieres, que sean ancianos, que tengan casas donde se predica los días miércoles, jueves, viernes, el día que sea. No. Se trata de una vida de dependencia a Dios y eso es lo que tenemos que enseñarle. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. No está hablando tanto de servir en la obra, porque ahí es donde se nos tuerce toda la mecánica. Es lógico que tenemos que servir al Señor en la iglesia, pero no forzados, no obligados, sino hablándole a nuestros hijos de en dónde estábamos, en dónde estamos a través de los años y mira lo que Dios ha hecho y la posición que tú tienes hoy. Cómo Dios permitió y abrió puertas y caminos para que hoy la despensa de Dios esté aquí sobre la tierra y la estemos disfrutando. Ser agradecidos de lo que Dios nos dio y acordar. Mira de donde tuvimos que huir. Mira de donde tuvimos que salir. Allá pasamos demasiados trabajos. Aquí pasamos trabajo al principio, pero mira dónde estamos. Tú pudiste superarte en la escuela, luego en el bachillerato o en la escuela superior y fuiste a la universidad o fuiste al college. Estás trabajando muy diferente a como me tocó a mí romper aquí la tierra. Hijo, escúchame, hija, escúchame. Esto es porque Dios ha puesto la mano, o sea, enseñarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho, la protección que ha dado, la sanidad emocional, espiritual y física que ha traído a nuestras vidas, es lo que hace que mi casa y yo sirvamos al Señor. Es la gratitud con un Dios que no fue cuidadoso, que fue misericordioso, perdonador, suplidor, sanador, protector. Un Dios que nos da ideas, que nos da esperanzas, que hace que ahora nuestros hijos puedan soñar en un nivel más elevado de cuando llegamos aquí o en el lugar en que tú estés. Porque de lo que se trata es de que
como padres muchas veces tenemos que arar, romper la tierra y hasta aún con nuestras manos y dedicar tiempo, esfuerzo, aún hasta sangre, lágrimas y guerrear y pelear. Pero eso tiene que tener el precio de que mis hijos sean mejor de lo que a mí me ha tocado vivir. Que ellos no desperdicien todo el esfuerzo de Dios en mi vida, sino que se apoyen en eso para superarlo. Y que mis nietos todavía sean mejor que mis hijos. Ahí es donde podemos decir, mi casa y yo servimos al Señor porque somos fieles a la bondad, a la misericordia y al perdón que Dios nos ha extendido y que agradecemos esa protección. Entonces sí podemos decir, no nos vamos a olvidar de dónde nos sacó el Señor. Estábamos en casa de esclavitud, de servidumbre, ¿ya? Pero porque la abundancia y las comodidades de hoy, en vez de exponerme como agradecido y temeroso de esa fidelidad, de ese amor de Dios, yo me olvide de dónde me sacó, de la protección, de lo que me ha dado hasta ahora a mi familia y que mi familia no reconozca lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, significa que tú y yo no hicimos la labor que teníamos que hacer, aunque tuviéramos poco espacio, o peor si teníamos mucho espacio de tiempo. Porque ahí es donde se ve la labor. Tus hijos se van a ir porque van a formar sus propias familias. Eso no te quepa duda, así como lo hiciste tú y como lo hice yo. Ahora, que tú en vida, después de haber sembrado esos principios, tú veas a unos hijos agradecidos con Dios de lo que están viviendo, de la situación en que constantemente se mueven y en la esfera en que lo están haciendo, y que ellos no se olviden de quién fue el que hizo esa obra a través de papi y mami, y que ellos ahora disfrutan de la bendición de Dios y que viven, no solamente agradecidos, porque muchas veces tú querrás que tus hijos vayan a la iglesia en que tú fuiste o estás, pero ahora ellos buscan una iglesia al idioma que ellos manejen. Y aun si fueran del mismo país, que todos hablan el mismo idioma, ellos van a buscar la congregación que a ellos les guste oír. Entonces no puedes forzarlos a que vayan a donde tú vas. No, deja que Dios actúe en ellos. Que ellos pongan su libre albedrío para ir donde ellos quieran, no donde posiblemente tú tendrías muchos honores y mucha honra porque tu hijo de 30, 40 años está contigo. No, tú hiciste tu labor, ahora Dios la va a continuar, así como la hizo contigo al principio. Sí, porque servir a Dios significa sacar todo aquello que estorba en mi relación con Él. Malgastar el tiempo y no invertirlo en el Señor, eso no es una buena relación con Dios para tus hijos, para tus nietos o para ti. Ahora, también significa qué debo de hacer con todo lo que soy hoy y todo lo que tengo, porque sé que esto provino por Dios, aunque usó por cabeza a mis padres, pero ahora yo lo disfruto. Y aún si por tus padres no vino, pero tú lo estás disfrutando hoy, para ti es esto. Significa que lo que eres, lo que tienes y lo que disfruta es porque Dios te ha bendecido a ti. Aunque tu padre y tu madre no lo hicieron, eso no quiere decir de que tú no seas agradecido. ¿Ya? Es ser agradecido con Dios, es estar permanentemente, y no digo las 24 horas sin pensar nada más, no. Agradecer por tu trabajo, agradecer por tu salud, por el vehículo que tienes, por la casa en que vives, por el trabajo que tienes, por el negocio que tienes, por la relación de personas, por tu esposa, por tus hijos, porque si tienes ya hijos y ya eres abuelo y tienes nietos, ellos están formando una familia que la estén edificando en el Señor. Eso es, yo y mi casa serviremos al Señor. Que haya una herencia de gratitud.
porque no va a haber nunca un momento extraordinario para servir a Dios. A Dios se le sirve siempre y en todo lugar. Lo podemos servir como ministros en la iglesia, pero también lo podemos servir como padres, como hijos, como abuelos, como jefes y como empleador en un lugar en donde tú estés. Se trata es de darle la honra por todo lo que ha hecho en nuestra vida, en la vida de tus hijos, de tus nietos, de tus nueras. Es ser agradecido porque extendió sus manos sobre tus hermanos, tus hermanas, o la ha extendido sobre amigos. Eso es vivir en una relación de yo y mi casa serviremos al Señor. Es una relación de gratitud y adoración y de servirle al Señor en todo momento. Profeta, ¿y cómo es en todo momento? Que tú oras para que el Señor coloque diariamente no solamente un camino para tus pasos, sino que coloque una persona a la cual tú puedas alentar, sembrarle esperanza, confianza. Pueden ser palabras de minutos, pero que marcan esa persona de por vida. Y no es que tengas una Biblia al día completo delante de ti, ni estés orando todo el día. Es orando para que Dios nos use, para llevar una palabra de esperanza, de confianza, de fe, de que Dios es fiel, que el deseo de Dios es hacernos el bien. No importa la situación en que esté a quien le estés hablando, Dios cambia situaciones, Dios cambia momentos, Dios cambia la vida de personas. Evangelizar es cambiar la vida a alguien, porque Dios se hace presente en él. Esa es la manera en que yo y mi casa serviremos al Señor. Pero seguiremos hablando sobre este tema. A veces Dios me mete en temas y yo pienso que va a durar una semana o dos. Y cuando menos veo me pone a escribir y eso se va alargando y alargando. Pero bueno, esta es la vida en la que mi Señor me llevó a hacer. Llevar fe, esperanza, confianza, enseñarle a las personas que Dios existe, que es real, que cambia vidas, que cambia situaciones, que cambia la salud, que reforma las cosas, que te cambia la vida, te cambia de manera de pensar y que te hace feliz en tu casa. Tener el gozo de cuidar a esa esposa o a ese esposo con esmero, con respeto, con honra, porque si lo haces con la persona que ves, seguro que lo vas a hacer con el Señor tu Dios a quien no ves. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Y te veo el martes. Bendiciones.